Hacía años, meses, quizás incluso más de un año, que no jugaba uno de mis juegos favoritos para PC. El juego llamado Rayman era bastante antiguo, pero no había perdido ningún encanto con el paso de los años. Como había sido creado en algún momento en 1995, necesitaba un emulador para ejecutarlo en mi portátil con Windows 7, algo moderno. En realidad había estado buscando en mi colección de DVDs cuando encontré el juego. Debía perderlo después de dejarlo finalmente por frustración y de quedar atrapado en todos mis otros juegos, incluidos algunos de los spin-off educativos de Rayman que había comprado solo por tenerlos. Limpié suavemente el polvo del disco, que por lo demás estaba intacto, y lo introduje con entusiasmo en el portátil, para luego iniciar el juego a través de un emulador. Para mi decepción, parecía que por alguna razón tenía que reinstalarlo. Tal vez había borrado por accidente los archivos originales instalados hace algún tiempo. ¿Se habían borrado también mis dos archivos de guardados anteriores y el progreso? Probablemente sí. Rayman era un juego muy desafiante y a veces frustrante, pero la idea de volver a empezar desde el principio no me desanimaba, así que reinstalé el juego. Si iba a jugarlo después de todo este tiempo, no estaría de más empezar de nuevo desde el principio. Una vez reinstalado Rayman, me salté la introducción, seleccioné la tercera de las 3 ranuras de guardado vacías y empecé a jugar. Aparte de algunos fallos del emulador, como el tartamudeo y la velocidad incorrecta del juego, todo fue bien. Jugué durante 1 hora y media antes de decidirme a tomar un descanso. Después de cerrar el juego y el emulador, volví a revisar la carpeta en la que lo había instalado, con la mínima esperanza de averiguar dónde habían desaparecido mi antiguo progreso en el juego. Sin embargo, no lo encontré. Debajo del archivo por lotes Rayman y la carpeta Rayman había un archivo llamado Thank you for playing Rayman-unfin.exe. Puede que no haya jugado Rayman desde hace años, pero no recordaba que estuviera la primera vez que instalé el juego, y ya había rebuscado los archivos del juego bastante veces por aquel entonces. Quizás se suponía que debía estar ahí. Quizás algo había ido mal en mi primera instalación que hizo que los archivos se borraran solos con el tiempo. No era un experto en el funcionamiento de los ordenadores y los archivos de programa, así que dejé el archivo allí. Durante las 2 semanas siguientes jugué a Rayman con bastante frecuencia, normalmente en sesiones de no más de media hora para no frustrarme demasiado. En un momento dado, intenté abrir el archivo ejecutable Thank you for playing Rayman-unfin, pero todo lo que obtuve fue un mensaje de error, así que lo dejé. Después de unos 2 meses, no llevaba la cuenta de cuánto tiempo había pasado. Había liberado todas las jaulas de Electrons y desbloqueé el mundo final, Candy Chateo, en el que lucharía con Mr. Dark. Estaba muy emocionado, ya que no había llegado tan lejos en mis anteriores archivos guardados. Pero primero guardé mi partida y le di un descanso. Todavía no estaba de humor para la fase final. Al día siguiente busqué en la carpeta en la que guardaba los viejos juegos del PC que había instalado. Cuando di con la carpeta Rayman, me di cuenta de que el misterioso archivo Thank you for playing Rayman-unfin.exe había sido sustituido de alguna manera por Thank you for playing Rayman-en.exe. Curioso por el sutil cambio de nombre. Hice doble clic en él y, para mi sorpresa, ejecutó el juego de Rayman sin necesidad del emulador. Sin embargo, mostraba algunos claros signos de incompatibilidad con mi ordenador, ya que parecía muy fallido, casi corrupto. La música de la pantalla de introducción se tambaleaba y saltaba, y los sprites parpadeaban con colores extraños en la animación de introducción. La pantalla del título tenía una saturación inusual y colores muy contrastados, lo que supuso que era el resultado típico de ejecutar un juego incompleto sin un emulador. Seleccioné cargar juego y mi corazón casi se aceleró cuando vi mis 2 archivos de guardado anteriores. El primero lo había llamado con humor Ray y el segundo Man. El tercer archivo guardado, extrañamente, que era el más reciente, el que había llamado AAA por pura pereza. Pero por alguna extraña razón, donde está el número de vidas para este archivo de guardado, solo había un espacio en blanco.
Lo mismo para el número de continuaciones, para la pantalla de finalización del juego. Al lado del pequeño icono del reloj sonriente solo había un espacio en blanco. Lo que realmente me interesó fue que mi porcentaje de finalización para el archivo de guardado AAA era ahora del 101%. El juego debe haber encontrado un fallo al tratar de poner mis archivos de guardado reciente con mis archivos de guardado más antiguos, que yo había pensado que habían desaparecido hace tiempo. Tanto Ray como Man tenía un número visible de vidas y continuaciones, y también de porcentajes de finalización, de solo el 40 y el 25% respectivamente. Cuando abrí el archivo de guardado AAA y se cargó la pantalla del mapa, la viñeta negra con forma de prismáticos estaba ausente, y en el fondo tenía un aspecto oscuro y contrastado. Los medallones de los niveles, en lugar de mostrar caras sonrientes de Leptune, para mostrar que había roto todas las jaulas de cada nivel, simplemente mostraban 6 puntos rosas. Pensé que podrían haber sido recortados de una versión prototipo de Rayman. Mientras me movía por el mapa de nivel en nivel, no pude evitar notar que los mundos tenían nombres diferentes a los habituales. El bosque de los sueños se había convertido en jungla, las montañas azules eran montaña, la cueva de los Scouts era cueva, y la tierra de la banda se había convertido en música, así como la ciudad de los cuadros se llamaba Imagen. Esos eran los nombres respectivos que se dieron a cada uno de los archivos del juego. La mayoría de los niveles individuales no tenían nombre, pero los niveles con nombre me producían una sensación extraña al leerlos. El pantano del olvido tenía el nombre Noswin-Flor, que supuse que tenía algo que ver con las inundaciones y el uso de las flores gigantes para escapar con ellas. Los picos del señor Stone tenían el nombre de Nomus-G, o posiblemente lo habían cambiado, lo que obviamente estaba relacionado con que el personaje del músico tenía su guitarra aplastada bajo una roca. Las exalatitas del señor Scoops se llamaban Rum-Mons, quizás porque la parte de nivel consiste en perseguir al monstruoso jefe conocido como señor Scoops. El único nombre al nivel que no pude encontrar un sentido fue el del señor Dark, que había sido renombrado como Unfin. ¿Había algo inacabado en alguna parte? Los niveles sin nombre eran prácticamente injugables. Solo probé algunos de ellos, pero cuando lo hice, no había nada en el nivel más que una pequeña plataforma en la que Rayman estaba de pie, y el único control que funcionaba era la flecha izquierda, que le hacía caminar hacia la señal de salida y abandonar el nivel. Además, los fondos estaban menos saturados de lo habitual, es decir, eran más grisáceos que coloridos. Estaba claro que era mucho mejor ejecutar el juego a través del emulador, pero quería ver qué más había en esta versión con errores. Quizás encontraré algo raro y divertido. Cuando intenté jugar el Noswin-Flor, aparte del fondo más oscuro y grisáceo, el nivel se parecía al principio de los pantanos del olvido. Sin embargo, Tarai-san no murmuraba sandeces ni ponía cara de vergüenza mientras se escondía detrás de un arbusto y señalaba su ropa, que colgaba en una rama por encima de él. En lugar de eso, se limitó a señalarles en silencio con la mirada perdida, moviéndose solo con una sutil animación de respiración ociosa. Me sentí un poco emocionado aquí, ya que esto era o bien un glitch realmente genial o una versión inacabada de las animaciones del personaje. También me di cuenta que la señal de flecha de vuelta era solo una señal de madera en blanco y no pasaba nada cuando Rayman se acercaba a ella, así que me quedé atascado en este nivel. Hice que Rayman saltara y golpeara la ropa de Tarai-san de la rama como el juego pretendía, pero Tarai-san se volvió a poner la ropa y saltó desde detrás del arbusto. No apareció una imagen de Tarai-san sosteniendo una semilla mágica, sino una pantalla negra y un texto que decía: cuando la naturaleza se intente acabar contigo, defiéndete. Usa la naturaleza a tu favor. No sabía si reírme de esa frase o sentirme algo molesto de ella. Después de que Rayman recogiera la semilla mágica, Tarai-san no saltó a los árboles ni cantó a gritos, sino que se quedó allí, observando a Rayman. Encogiéndome de hombros, planté la primera semilla y salté sobre la alta flor que brotó,
que tenía un extraño tinte rosado, mientras el agua empezaba a subir de repente, como de costumbre. No pude evitar sentirme un poco incómodo cuando me di cuenta de que Teresa seguía allí, ahora mirando a Rayman, mientras el agua empezaba a subir por encima de su cabeza. Me alegré que eso no ocurriera cuando el juego funcionaba normalmente, ya que tenía implicaciones bastante oscuras a mi parecer. Decidí dejar de lado ese pensamiento durante un rato y avancé por el nivel, evitando la subida de las aguas. Todos los enemigos del nivel habían sido sustituidos por cajas de estática parpadeante que desaparecían al golpearlas. La siguiente sección de los pantanos del olvido, conocida como Nos/Win-Flor, en esa versión, se parecía mucho a la anterior, con el fondo apagado y los sprites de los enemigos corruptos. No había ninguno de los elementos animados del fondo, como las setas y las flores danzantes. La música, para mi ligera preocupación, había sido sustituida por un ambiente lento pero tenso, que sonaba extrañamente fuera de lugar para un nivel con temática de bosque. Y todos los efectos de sonido resonaban como si hubieran sido grabados en una habitación grande y vacía. No tuve ningún problema para completar la segunda sección del nivel, y una vez más empecé a creer que este Thank You for Playing Rayman-N no era más que una versión con errores inacabadas de Rayman, para que se le había dado un ambiente más ligero en algún momento del desarrollo. La tercera sección, sin embargo, era muy diferente a los pantanos del olvido. Rayman estaba de pie en medio de una pequeña plataforma plana y cubierta de hierba, con un paquete de frutas rojas con pinchos a ambos lados. La única forma de subir era hacia arriba, ya que Rayman se encontraba justo debajo de una liana amarilla para trepar. En cuanto Rayman se agarró de ella, empezó a sonar la habitual y alegre música del bosque de los sueños, y no pude conseguir que Rayman saltara y se soltara de la liana. Debo haber pasado al menos 45 segundos subiendo por esta liana, aparentemente interminable. A medida que Rayman subía más y más, el fondo empezó a perderse poco a poco, dejando solo un espacio negro detrás, como ocurriría si alguien subiera tan alto por algún fallo. La alegre música empezó a tartamudear y a distorsionarse, hasta que el nivel terminó abruptamente y volví al mapa del mundo. ¿Qué manera más rara de terminar?, me dije a mí mismo. Me dirigí a uno de mis niveles favoritos, las montañas de Mr. Stone, o Nomus-Gi. Cuando entré en ese nivel, no había música de fondo, solo sonidos ambientales como el viento y el eco de las llamadas de pájaros lejanos. El fondo y el escenario eran normales, en lugar de oscuros y sombríos como en el último nivel. Sin embargo, fuera de la casa, al principio del nivel, la mujer y el hijo del músico no estaban allí, y tampoco había una roca que aplastara la guitarra del músico. La guitarra estaba tirada en el suelo delante del músico, que estaba sentado en su sitio habitual con una expresión inusualmente sombría. Por supuesto, al principio de Mr. Stone Speed, el músico debía haber llorado de forma un tanto cómica por la pérdida de su guitarra, pero en Nomus-Gi, la guitarra no estaba dañada. Sin embargo, él miraba al cielo con una mirada de miseria, balanceándose ligeramente hacia adelante y hacia atrás con lágrimas goteando ocasionalmente de sus tristes ojos. De hecho, tardé en fijarme en sus manos. Las manos del músico parecían tener los dedos vendados. Entonces supuse que no era extrañar que estuviera molesto. Sus dedos se habían lesionado y no podía ni siquiera tocar su guitarra. Pero, ¿cómo iba a conseguir la posición del superhelicóptero? Al final y al cabo, no podía avanzar en el nivel sin ella. No es que lo necesitara, ya que había completado los picos del Sr. Stone hace años, pero quería ver qué más había en esta versión trucada del juego. Sin ningún tipo de señal o desencadenante, el músico salió de su sombrío trance y giró la cabeza para mirar a Rayman. La pantalla volvió a quedar en negro y apareció un texto que decía: «Ten cuidado allí fuera. Las montañas azules son un lugar frío y solitario después de todo». Entonces apareció una botella de poción de helicóptero en el suelo, delante de Rayman. La recogí y volé hacia el interior del nivel.
Mientras pilotaba Rayman, hacia el interior de las montañas, me di cuenta de que algunas partes del diseño de nivel eran un poco diferentes. En realidad, era más fácil de recorrer. También empecé a notar algo muy raro, algo que no creo que coincidía con los sprites que había visto antes en el juego. Parecía haber un montón de basura incrustada en las montañas. Solo basura, cada vez más gruesa y más notable en el nivel. Empezaba a parecer una chatarrería, casi un poco posapocalíptica. No le encontré aterrador en lo absoluto, solo muy extraño y mucho más oscuro. Era un poco triste, de hecho, pensar que las montañas azules se habían reducido a un vertedero. Tuve a Rayman en algún lugar mientras observaba mejor el nuevo escenario. Tal vez el juego iba a tener originalmente un nivel de basurero, lo que sería bastante extraño teniendo en cuenta que en el mundo de Rayman supuestamente la gente y la naturaleza conviven en paz, o algo así. Por lo que pude ver, la chatarra consistía en muchas latas, cubos, tuberías y jeringuillas. No estoy seguro de eso último, pero eso es lo que me pareció. Parecía un poco extraño, pero seguía dibujados con el estilo animado y caricaturesco con el que se ha dibujado el resto del juego, aunque con colores bastante apagados. Bueno, esa parte la superé con bastante facilidad. Entrar en contacto con esa chatarra tirada por ahí hizo daño a Rayman un par de veces, como lo haría tocar los pinchos, no para mi sorpresa. La siguiente parte era la de cortar la cuerda, en la que Rayman tenía que usar su pelo para cortar las pesas que tiran hacia abajo de una enorme losa de piedra, antes de que lo atrapara bajo el agua y lo ahogara. Esta parte me pareció interesante por la forma en la que funcionaba de formas diferentes a los demás niveles del juego. El agua tenía un aspecto muy desagradable, un color marrón oscuro. Me recordaba esas partes de Rayman 2 en la que el agua estaba llena de lodo negro. Ahora que lo pienso, el agua en los niveles del bosque también era de un color diferente. Por eso podría deberse a la atmósfera más oscura del nivel, o a que encajaba mejor con el tema del pantano. Aparte de los cambios visuales incluidos en el fondo ligeramente descolorido, la segunda parte de Nomus-G era la forma que debía ser. Ahora, en la tercera sección del nivel es cuando ocurrió otra cosa extraña. Había pasado la mayor parte de las dos secciones anteriores con Rayman volando, pero ahora caminaba por tierra firme. Cada vez que Rayman se detenía, se giraba para mirar a la cámara y se llevaba los dedos a la boca con una mirada asustada, temblando un poco. Esta era la animación que Rayman hacía durante las batallas contra los jefes, así que me resultó extraño verlo en un nivel normal, como este. Lo achaqué a un problema técnico y seguí adelante. La hierba era ahora de un asqueroso tono marrón y la basura seguía presente alrededor, pero normalmente fuera del camino de Rayman. La crecida de las aguas seguía pareciendo asquerosa también. La música era del mismo ambiente que antes, pero ahora con unos ruidos de golpes lentos muy lejanos, como si algo golpeara algo metálico y un sonido lejano y casi mecánico. Una vez que Rayman pasó la primera inundación de esta sección, me detuve a mirar el fondo. Era casi como si hubiera sido cambiado de color. A diferencia del paisaje del primer plano, las montañas eran de un color verde enfermizo y el follaje, si es que todavía se supone que es eso, era un extraño color púrpura oscuro y apagado. Sonreí ligeramente mientras probaba en mi mente que las montañas azules eran aún menos azules que antes. La segunda inundación de la tercera sección de ese nivel ni siquiera se produjo. Después de la primera inundación, hice que Rayman saltara una nube que parecía ascender indefinidamente antes de que el nivel terminara abruptamente después de unos 40 segundos. Al igual que Noswing-Flor, mientras la nube ascendía, me di cuenta que Rayman ya no tenía esa sonrisa que parecía tener siempre en este juego, sino una mirada más neutral. Se parecía mucho a la expresión que ponía Terraizan, pero sin los ojos vidriosos. No me había dado cuenta de su cambio de cara antes de ese momento, así que no estoy seguro de cuándo ocurrió. De todos modos, volví a la pantalla del mapa. Voy a ser sincero,
Me sentía bastante incómodo. Esto era mucho más oscuro que el juego normal de Rayman, y podría decir que incluso tenía una atmósfera mucho más oscura que Rayman 2. No me estaba ensuciando de terror por ello, simplemente lo encontré realmente fuera de lugar. Así que mi siguiente destino fue Ron-Mons. Esperaba que ningún tipo de bestia grotesca saltara y me aterrorizara, pero sinceramente no me había sorprendido de que lo hicieran. Bueno, allí no pasó nada de eso. Sin embargo, en cuando fui a mover Rayman, ocurrió otra cosa que me sorprendió un poco. Se quedó congelado en su sitio, con una expresión de asombro y las manos abiertas hacia los lados, temblando como alguien cuando estaba congelado por el miedo, pero el temblor era más fuerte. Hizo eso durante unos 2 segundos y medio antes de volverse normal, con esa mirada neutral todavía en su rostro. ¿Qué mierda?, murmuré en voz baja para mí mismo. Perdonen mi lenguaje, pero no tenía ni la más remota idea de qué era aquello. No parecía que Rayman hubiera recibido ningún daño. Lo único que había hecho era intentar avanzar por su plataforma. Aparte de eso, lo único que parecía diferente en la primera parte de este nivel, hasta el momento, era que el agua era verde. No un verde turbio, sino un verde brillante. Un cambio extraño, en mi opinión. El fondo también estaba menos saturado, y tal vez cambiaba de color una vez más. La música era un ambiente de cueva silencioso, con eco, con algo de goteo y un extraño sonido de efervescencia, como si algo se disolviera. Empezaba a preguntarme si tal vez se trataba de un mod que había instalado y olvidado, ya que había instalado muchos mods para mis juegos en el pasado, pero no recordaba haber instalado ningún mod de Rayman. De hecho, creo que no existe ningún mod para el Rayman original, salvo el parche de Mega, ahora bajo el nombre de Rayman Optimum, del cual estaba seguro de que no incluía nada parecido. Ahora podía mover a Rayman con normalidad, así que me abrí paso por el nivel balanceándome sobre anillos rosas. Los anillos rosas voladores no tenían ojos, era como si nadie les hubiera puesto ojos todavía. En mi opinión, se trata de una decisión de diseño comprensible. Cuando llegué al punto de control, pero no lo era, Rayman volvió a hacer ese extraño movimiento. Se detuvo de repente, temblando violentamente en su sitio con una mirada de sorpresa en su cara durante un par de segundos antes de dejarme continuar. Todavía no tenía ni idea de la causa, pero me alegré de que ocurriera en un terreno sólido y seguro, no mientras me balanceaba por encima de esa extraña agua verde. Cuando llegué al final de la primera sección del nivel, Rayman volvió a hacer esa animación de temblor, pero esta vez su cara era diferente. En lugar de una cara de sorpresa, ponía esa cara que pone cuando da un puñetazo, en la que aprieta los dientes y tiene los ojos cerrados, como una cara de enfado. Pero el movimiento que hacía Rayman hacía que esta cara pareciera más bien una mueca, como en esa animación de Game Over en la que tose y se cae. En este punto sentí bastante pena por él. Algo lo estaba asustando y le estaba haciendo daño, tal vez. Para mi sorpresa, el juego me llevó de nuevo al primer encuentro con Sr. Scops, lo cual era inusual, porque se supone que ya lo había derrotado. La lava era de color verde brillante como el agua, y cuando me fijé en las grandes barriles de metal, ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Botes que habían por ahí? Me di cuenta de lo que era. Ah, son residuos tóxicos, dije con un movimiento de cabeza. O tal vez sea ácido. Entonces me di cuenta que eso no me aliviaba en lo absoluto. ¿Por qué demonios había residuos tóxicos en las cuevas? Por otra parte, podría preguntar lo mismo sobre la basura que había en las montañas. Sin embargo, debo admitir que el nivel de residuos tóxicos es una idea genial para poner en un juego de Rayman, pero quizás no en el primero. El Sr. Scouts no estaba durmiendo, simplemente estaba allí de pie. Me pasé de un lado a otro por el puente de plataformas rojas cristalinas durante un rato, esperando que el enemigo hiciera su primer movimiento. No parecía ocurrir nada. Rayman volvió a hacer esa animación temblorosa. Demonios, incluso la llamaré convulsiva.
mientras yo estaba impaciente y curioso, acerqué a Rayman al Sr. Scopes, que respondió retrocediendo cuando el líquido empezó a subir. Eso es lo que normalmente habría hecho un poco más adelante en este enfrentamiento en el juego normal, después de atacar a Rayman. En lugar de saltar hacia atrás hasta las cornisas que habían detrás de él, el Sr. Scopes se detuvo en ella. Cuando los residuos tóxicos empezaron a pasar por delante de él, se revolvió en ellos de forma angustiosa y dejó que Rayman pasara por encima de él. No estoy seguro de si me molestó más esto o el ahogamiento implícito de Terrazan. Se trataba de un enemigo jefe al que me enfrentaba, así que era más comprensible que, muriera. Pero ese también era un poco más morboso. Rayman siguió corriendo, pero la señal de salida no estaba donde debía, así que siguió corriendo mientras el líquido verde seguía subiendo. Pensé que estaba acabando, ya que no había forma de evitarlo, pero una vez más, el nivel terminó abruptamente y volvió a la pantalla del mapa antes de que Rayman pudiera morir. Muy bien, ahora las cosas empezaron a subir un poco en el escalofriante medidor. No hasta el punto de querer dejarlo, ya que había jugado una buena cantidad de juegos de terror grotescos con los que esto parecía. Pero pensar en lo alegre e inocente que pretendía ser Rayman lo hacía espeluznante de otra manera, como era alguien recibir un disparo en un dibujo animado para niños, en lugar de ver a alguien recibir un disparo en un programa de temática criminal. Así que era el momento de enfrentarse al último nivel, el de Mr. Dark. Un fin. Mientras trasladaba a Rayman a ese nivel, me pregunté por qué se llamaba un fin, posiblemente implicando que esto estaba inacabado. Intenté entrar en el nivel, pero no pasó nada. Lo intenté una y otra vez, pero seguía sin pasar nada. ¡Oh! No pude entrar. ¡Qué mala suerte! Bueno, esta versión tenía bastantes fallos, así que quizás no debería haberme sorprendido. No sabía qué más hacer. Quizás esto era todo lo que podía hacer en esta versión prototipo con fallos del juego. Decidí probar todos los niveles sin nombre por orden. Como era de esperar, todos daban el mismo resultado que antes, no pudiendo hacer nada más que salir directamente. De vez en cuando, Rayman sufría una de esas extrañas convulsiones al entrar a algún nivel, pero no había nada específico que lo provocara. A decir verdad, todos los niveles injugables carecían de nombre. El nivel que antes era el cráter de la mamá espacial ahora tenía el nombre de Sarov estaba aquí. Para mí desconcierto, ¿quién es Sarov? Sí, ¿quién es Sarov? Pero no se supone que esté en este juego. ¿Y por qué estaba ese título en ese nivel específico? Los niveles de Badland, o Music, estaban lloviendo, y la capa más cercana a imágenes de fondo parecían tener pequeños agujeros pegados. Los niveles de imagen eran un desastre, como si alguien se hubiese comido el contenido del estuche de un estudiante y lo hubiera vomitado. Pasé por todos los niveles sin nombre uno por uno, no pude jugar a ninguno de ellos, pero me di cuenta de que en algún momento los ojos de Rayman se habían nublado, como los de Terrazan. Sabía que eso definitivamente no estaba bien. Después de probar todos los niveles no jugables, volví a Noswing-Floor. Si Terrazan se había ahogado realmente, ¿qué pasaría si intentaba visitarlo de nuevo? Tal vez estaba buscando demasiado en esto. Quizás Terrazan no se ahogó. Quizás salió nadando cuando yo no estaba mirando. Sinceramente no estaba seguro. Y cuando entré en el nivel, me sorprendí una vez más. Terrazan estaba ausente y Rayman ya no caminaba normalmente. En su lugar, tenía el mismo andar que en la pantalla de finalización del juego. Un miserable caminar con la cabeza agachada, una expresión de dolor y las manos flácidas a los lados. Cuando caminaba, levantaba la cabeza y miraba directamente a la cámara, también como lo hace en la animación de finalización del juego. Tampoco podría saltar ni correr, así que no había forma de que pudiera volver a avanzar por este nivel. Por suerte, la señal de salida volvía a funcionar, así que ya no estaba atascado en él. Entonces volví a Nomus-G, y Rayman estaba haciendo la misma caminata dolorosa a través del mapa. Cuando entré a este nivel, el músico seguía sentado fuera de la casa, pero ya no miraba al cielo.
Tenía la mirada perdida y vidriosa, y se balanceaba muy sutilmente. Acompañé a Rayman hacia él, pero no pasó nada. En el verso siguiente, más o menos, empezaron a aparecer unos perros de piedra. Rayman no podía atacar en lo absoluto, pero no le causaban ningún daño. En cambio, parecían reunirse alrededor del músico uno por uno, acercándose cautelosamente a él como buitres, reuniéndose alrededor de un animal moribundo. Puede que no fuera eso lo que estaba ocurriendo, probablemente no lo fuera, pero la idea me asustó, así que me acobardé y abandoné ese nivel antes de ver lo que ocurriría a continuación. Cuando fui al nivel de la cueva, Round-Mons, realmente no había nada que pudiera hacer en él sin que Rayman pudiera saltar a golpear, así que lo dejé bastante pronto, ya que la señal de salida volvía a funcionar para estos niveles. Luego me dirigí de nuevo al nivel de Mr. Dark. Dios sabe por qué, pero lo hice. El nombre del nivel ya no era Onfin, sino End. Recordé la forma en la que ese archivo .el cambió parte de su título Onfin a End cuando se hizo jugable. Confiaba en que lo mismo ocurriría con este nivel, así que sin saber qué esperar, me metí de lleno para ver dónde llegaba esta madriguera. El nivel comenzó, pero este no se parece en nada a Candy Chateo. Bueno, el primer plano sí, aunque descolorido, pues se ha dejado pudrir como los comestibles. Pero el fondo no. El fondo era gris y lleno de niebla. No había señales de tazas de té, cuencos, cubiertos o postres en ninguna parte. La música era solo una melodía tranquila y de baja frecuencia. El nivel comenzaba en la superficie plana y sólida de turrón, no en la parte de la sartén. Volví a Rayman hacia la derecha y siguió con ese penoso caminar, mientras Mr. Dark aparecía, curiosamente, detrás de Rayman y no hacía nada. Dejó escapar esa risa malvada y se quedó quieto mirando cómo Rayman se alejaba de él. Llegué al primer obstáculo del nivel, una simple saliente en el camino. Normalmente Rayman podría saltar a ella, pero en este estado no podía saltar, así que pensé que podría estar un poco atascado. Sin embargo, al llegar a la saliente, Rayman se apoyó en él con una mano y se agarró el pecho con la otra. Tenía la sensación de lo que iba a pasar, por haber visto esa animación de fin de partida, la que se reproduce cuando el jugador no le quedan continuos. Pero verla aquí me pareció mucho más lamentable. Rayman se apoyó en la cornisa durante un par de segundos y luego se encogió dolorosamente antes de toser o escupir lo último de su magia, como quiera que se interprete, y cayó. Puede que se tratara de una animación reutilizada que ya había visto antes, pero resultaba inquietante en este contexto. La pantalla se apagó. Pensé que se había acabado el juego, hasta que la hada Betila apareció flotando en la pantalla en blanco. Parecía completamente normal, para mi sorpresa, pero ¿no se suponía que Betila había sido capturada por el señor Dark en ese momento? Habló, con sus habituales efectos de sonido, por supuesto, y apareció un texto debajo de ella. ¿Desea ser curado? Sí y no. Apareció debajo de la pregunta. Creo que elegir sí era la opción obvia. Pero ¿qué diablos iba a elegir otra cosa? Aunque ahora que me pregunto, ¿qué habría pasado si no lo hubiera hecho? Te curaré lo mejor que pueda, Rayman. Que Pollocus esté contigo. Podría jurar que Pollocus no fue visto ni mencionado hasta el segundo juego, pero da igual. Tal vez sean introducirlo en el primer juego, pero no lo hicieron por falta de tiempo. Con esto, la escena se desvaneció en el punto en el que había quedado, con Betila todavía a la vista. Rayman seguía tumbado en el suelo cuando Betila le disparó magia desde sus manos, como si le diera un nuevo poder antes de salir de la vista. Rayman se levantó del suelo y se giró para ofrecer una sonrisa de confianza a la cámara antes de volver a la normalidad. Ahora podía caminar, correr, saltar, dar puñetazos y cosas por el estilo, sin problemas, y
Volví a sonreír, pero su aspecto era, según mis propias palabras, una mierda. Es decir, tenía un aspecto bastante enfermizo a pesar de su comportamiento alegre, con la piel apagada y los ojos cansados e inyectados en un triste tono oscuro. Así que seguí adelante. El nivel parecía bastante mal diseñado al principio, con trozos de diferentes plataformas esparcidos por todo el lugar al azar. Un poco más adelante, Rayman se exploró una especie de laberinto de caramelos, coloridos, lo que me pareció bastante ingenioso. Esparcidos por el laberinto, sobre todos los callejones de salida, había enemigos payasos. Extrañamente, pero no por ello sorprendente, parecían estar casi descerebrados, parados en un sitio con miradas increíblemente distantes y aturdidas. Si Rayman se acercaba a ellos, se limitaban a agitar las manos sin ton ni son. El laberinto era un verdadero desafío y tardé unos 5 minutos en encontrar la salida. Cuando lo hice, una bola naranja de magia ardiente se arremolinó alrededor de Rayman, como si el Señor Oscuro lo estuviera hechizando. Pero el propio Señor Oscuro no estaba allí. Poco después, apareció Rayman Oscuro y una persecución poco entusiasta a Rayman. La demora entre las acciones de Rayman y las del malvado Rayman fueron demasiado largas para resultar un gran desafío para mi ventaja. Sin embargo, el Rayman malo se estaba volviendo absolutamente loco. Sus sprays saltaban y se movían y hacían glitches y cosas por el estilo a su alrededor. Puede que fuera un poco raro en ese momento, pero mirando hacia atrás resultaba bastante divertido ver cómo, a diferencia del resto del juego, el Rayman malvado se veía menos amenazador de lo habitual. El Rayman oscuro perseguía a este, mejor dicho, lo seguía desde la distancia, cada vez más alto en el nivel, mientras las plataformas se desordenaban y se distorsionaban. Seguían funcionando bien, pero parecía como si los sprites de las baldosas se hubieran juntado mal, en un completo desorden. Se notaba más cuando más ascendía Rayman. Sin embargo, llegué a un callejón sin salida. Habían barreras alrededor por encima de Rayman. Cuando él y su versión malvada entraron en la zona, aparecieron un par de esas extrañas horquillas con aspecto de bucle que bloqueaban la salida. Esto me preocupaba, ya que sin salida tendría que abandonar el juego o dejar morir a Rayman intencionalmente. No hice ninguna de las dos cosas, técnicamente, pero sí conseguí que Rayman fuera tocado por Rayman Oscuro por accidente. Había pasado un rato en esa sala, haciendo que Rayman saltara de plataforma en plataforma, intentando encontrar una posible salida, cuando Rayman Oscuro tocó a Rayman. Lo más probable es que, debido a la gran demora entre sus acciones y las mías, haya perdido la noción de dónde había saltado, así que cuando el Rayman Oscuro saltó debajo de Rayman, chocaron. Al colisionar los dos personajes, toda la pantalla se corrompió por un momento, sobresaltándome ligeramente antes de volver a la normalidad, excepto de que ahora Rayman estaba en la cima de la empinada pendiente de hielo y su doble oscuro ni siquiera estaba a la vista. Quizás debía dejar que lo tocaran. Sin embargo, ahora no tenía ningún control sobre Rayman, ya que empezó a deslizarse por la pendiente. Era un poco como la parte de la sartén del nivel normal de Candy Cheteu, excepto que sin la sartén y con solo una gran pendiente hacia abajo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Rayman simplemente siguió deslizándose hacia abajo hasta que la pendiente se suavizó hasta llegar a la superficie plana. Rayman acabó frenando mientras se deslizaba hacia lo que quizás podría describir como una especie de arquitectura de chocolate. Parecía que habían filas ordenadas de pilares de chocolate alineados en el fondo más cercanos de un patrón repetitivo. De hecho, probablemente se había visto muy bien si no fuera tan descolorido. Ahora es cuando este nivel empieza a ser muy interesante. Ahora podía mover a Rayman, así que continué caminando por el camino que ya estaba recorriendo. No llegué muy lejos, sin embargo, cuando Rayman se detuvo de repente y a la vista se desplazó hacia la derecha. Ahí estaba el Señor Oscuro, y para mi sorpresa, el mago estaba allí. El mago parecía estar formado por sus sprites de los juegos de aprendizaje, lo que me había parecido extraño si no fuera por todo lo que ya me había ocurrido. El mago volaba o quizás revoloteaba alrededor del Señor Dark,
atacándolo con lo que solo puedo suponer que son hechizos mágicos. Me sorprendió más que el mago atacara al señor Dark que por el hecho de que esto volara. Si algo que Rayman Jr. me ha enseñado de verdad es que el mago aparentemente puede volar, pero es un auténtico cobarde cuando está cerca del señor oscuro. Pero en fin, eso no era tan importante. El mago lanzó ataque contra el señor Dark, que se quedó quieto, bloqueándolo con la magia de la capa oscura y pareciendo poco afectado. Sin embargo, esto solo ocurrió muy brevemente, ya que momentos después de la llegada de Rayman, el mago se volvió para notar su presencia. Pero en ese mismo momento, el señor Dark contraatacó, disparando una magia mucho más poderosa contra el mago, que flotaba en el aire frente a él. De hecho, me quedé un poco atónito cuando el mago fue golpeado, ya que la magia del villano pareció explotar al impactar contra él, y el mago cayó en picado, presumiblemente inconsciente, más allá del primer plano y fuera de la vista, dejando atrás un rastro de humo y chispas tras de sí. Rayman había observado todo el fiasco tan sorprendido como yo. Me sentí un poco culpable por haber distraído al mago hacia su propia muerte. Sin embargo, todo formaba parte del juego, supongo. Así que ahora solo estaban Rayman y el señor Dark cara a cara. La pantalla se puso rápidamente en negro y apareció una de esas viñetas o ilustraciones del juego, como la que muestra cuando el señor Dark captura a Betila. Mostraba a un Rayman bastante asustado o molesto, mirando al Mr. Dark, que tenía una especie de efecto de luz de dibujos animados que salía de sus ojos. Los dos están rodeados por lo que supongo era una especie de niebla verde, y la imagen decía: el señor Dark ha encontrado a Rayman. Aunque a mí me pareció más bien lo contrario, que Rayman había encontrado al señor Dark. A no ser que el señor Dark hubiera estado buscando a Rayman antes de ser atacado por el mago, no estoy seguro. Cuando la imagen desapareció, el señor Dark ya no estaba, y fue sustituido por lo que puedo escribir más sencillamente como una abominación, a 4 manos de pixel art con magia de juego y una enorme jeringuilla. Ni siquiera estoy bromeando. Yo sabía que por las partidas de Rayman 1, el señor Dark invocaba o se transformaba en monstruos que eran una combinación de enemigos anteriores contra los que luchaba Rayman, pero ninguno se parecía a esta cosa. Este monstruo era una mezcla de todos los jefes simultáneamente. Su cabeza era una inquietante fusión de las cabezas del Sr. Stone y de Space Mama. Su cuerpo era el Sr. Scout, fusionado con la mitad inferior del Sr. Sax, y la parte inferior del cuerpo del Sr. Sax tenía una cola como la del Sr. Scout, con la probóscide del mosquito pegada al final de la misma. Sus pies eran los del Sr. Sax, y su primer par de manos eran las del Sr. Stones, una de las cuales empuñaba una llama, y su otro par de manos eran las de Space Mama, una de las cuales empuñaba lo que estoy seguro era una jeringa realmente grande. Seguramente te preguntarás cómo he podido recortar a este enemigo con tanto detalle. Bueno, en realidad es difícil de olvidar una creación de aspecto tan extraño, pero también tuve la ayuda de las capturas de pantalla mientras contaba esta experiencia. Pero ya hablaré de eso más adelante. Esperé con los nervios de punta a que la bestia hiciera su primer movimiento, pero se quedó allí, haciendo esa animación de inactividad que hacen todos los jefes en los breves momentos en los que no están haciendo papilla a nuestro querido protagonista. Un poco desconcertado, hice que Rayman se acercara al enemigo y lo atacara. Le hice saltar y darle un puñetazo en la cara, ya que eso parecía ser el punto débil de algunos enemigos, Space Mama en particular. El puñetazo no causó ningún daño al jefe. En ese momento me di cuenta de que no tenía barra de salud y los contadores de salud, vidas y tints de Rayman seguían sin aparecer, pero lo despertó, por así decirlo. Creo que debió sacudirse un poco y pisar con fuerza antes de lanzar una bola de fuego a Rayman. Por suerte, mis reflejos parecían estar de mi lado, ya que conseguí esquivarlo. Nunca había visto a este enemigo en ningún otro sitio, ni en ninguna partida, ni ninguna descripción escrita, así que no sabía qué esperar. Lo de lanzar bolas de fuego era una obviedad, pero de lo que cómo las lanzaba era algo que tenía que averiguar, así como lo que podría hacer con esa jeringuilla. Se notaba que las animaciones de este enemigo estaban inacabadas. Los sprites de la cara y el cuerpo nunca cambiaban, solo se movían.
por lo que siempre parecía que estaba girando hacia el fondo ligeramente con la cabeza girada hacia su izquierda. Su cola era un poco más móvil, pero solo se balanceaba ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Sus pies y manos parecían animarse con normalidad, excepto las que sostenían el fuego y la jeringuilla. Hizo que Rayman saltara y golpeara a la bestia de nuevo, y ocurrió más o menos lo mismo. Esto no fue tan difícil como lo que parecía la lucha contra el jefe final. Esta vez cambió un poco las cosas y le dio un puñetazo sin saltar, de modo que el puño de Rayman golpeara algún punto de su pie. A eso tampoco le hizo daño. ¿Cómo luchar contra este jefe? No había nada más en la zona que pudiera utilizar contra él. Entonces el monstruo lanzó la jeringuilla hacia adelante, pero una vez más reaccioné rápidamente e hice que Rayman saltara sobre ella. Parecían ataques muy estándar para un combate contra un jefe, lo que me pareció extraño dadas las circunstancias. La batalla continuó así durante un rato, tan anticlimática como parece, hasta que tuve un desliz. El resbaladizo suelo helado hacía que los saltos de Rayman fueran más difíciles de controlar, por lo que Rayman cayó sobre la jeringuilla de la bestia. Este chilló y saltó hacia atrás como suele hacer cuando recibe daño, aunque a estas alturas no tenía ni idea de cuántos puntos de salud le quedaban, pues el contador de salud y de vida seguían sin aparecer. El monstruo no volvió a atacar después de eso, solo se quedó parado, mirando. La pantalla se oscureció un poco. Impacientemente hice que Rayman se pasease y saltase de un lado a otro, mientras la pantalla se oscurecía ligeramente cada pocos segundos. Al cabo de un rato, la pantalla estaba completamente negra. Bueno, ¿qué pasó? Dije a mí mismo, o algo parecido. ¿Me morí? Entonces apareció una imagen de una orilla del mar con una casa de aspecto caricaturesco. Sobre la imagen apareció un Rayman con una postura bastante extraña, un gesto con una disposición irregular. Gracias por jugar, Rayman. Hice clic varias veces y pulsé los botones de mi teclado mientras intentaba averiguar qué hacer a continuación. Al cabo de un minuto, más o menos, el juego se cerró solo. Gemí de frustración a ver que el juego terminaba de una forma tan abrupta y fui a reabrir el archivo ejecutable que había iniciado la locura. Por desgracia, ya no estaba. En su lugar había una carpeta. ¿Puedes adivinar cómo se llamaba esa carpeta? Se llamaba Gracias por jugar a Rayman. Bien, ya, nada, vaya. Abrí la carpeta para ver qué peculiaridades me esperaban después del juego, y la carpeta estaba llena de imágenes, capturas de mi juego, cada una de ellas tituladas Gracias por jugar a Rayman 1 y Gracias por jugar a Rayman número 2, etcétera, etcétera. Yo no había hecho estas capturas de pantalla, era como si el juego las hubiera hecho por sí mismo. De hecho, no parecía haber sido tomadas en intervalos de tiempo específicos. Algunas recordaban que estaban separadas por breves momentos, mientras que otras capturas de pantalla consecutivas tenían al menos un par de minutos de tiempo entre ellas. Por suerte aparecían algunas capturas de algunos momentos bastante interesantes del juego y me ayudaban a contar esa historia, ya que algunas cosas no se pueden describir adecuadamente solo con palabras. Lo único que desearía es haber capturado algún video o algo así, porque no tengo ni idea de cómo reproducir lo que ocurrió. No tengo idea de qué lo provocó. Mi copia del juego era normal antes y vuelve a serlo ahora. Aunque no puedo decir que me haya asustado considerablemente, al menos no lo suficiente como para no volver a jugar Rayman, sí que me dejó bastante inquieto durante un tiempo. ¿La historia original de Rayman pretendía ser mucho más oscura? Más que nada me dejó con la duda. Ese juego planteaba muchas preguntas que quedan sin respuesta. De todos modos voy a incluir las capturas de pantalla con esa historia para que puedan ver ustedes mismos. Y si, por si se lo preguntan, al final derroté al Sr. Dark. Completé el juego normal. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a darle like y suscribirte. Te ha hablado Bishop y te deseo un feliz día, tarde o noche.